Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarlos a través de estos videos. El día de hoy les traigo otro tutorial de cómo realizar el clásico corte V con otra técnica. Esta es una técnica muy fácil de realizar que te la puedes hacer hasta tú misma. Así que quédate en este tutorial porque voy a dar el paso a paso para que tú aprendas. ¿Eres nuevo visitando este canal y te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer diseños de imagen, maquillaje y muchas cosas más? Este canal está diseñado para ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que active las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Les presento a Mariali, la chica a la que le vamos a realizar el corte. He subido dos tutoriales anteriores de cómo cortar este corte V. En esta ocasión les voy a mostrar otra técnica que también es muy fácil y muy precisa. Les va a quedar el corte muy preciso. Primeramente vamos a hacer nuestra primera sección de oreja a oreja y vamos a peinar todo el cabello hacia enfrente, que esté el cabello bien mojado para que ustedes puedan estirar lo más posible el cabello. Una vez hecha la sección, vamos a tomar todo el cabello y lo vamos a sujetar perfectamente bien hacia el frente y voy a cortar como 6 centímetros de lo largo, que es lo que tiene dañado Marieli. Ustedes pueden cortar menos o pueden cortar más como ustedes gusten. Después voy a tomar cabello de lateral y voy a colocar mis dedos de manera inclinada y voy a llevar el cabello al centro y voy a unirlo con la parte del centro, buscando la guía del centro. En el siguiente lateral hago el mismo procedimiento. Una vez cortada mi primera sección, voy a sacar una más y va a ser como de 3 centímetros abajo de la anterior. Peino el cabello perfectamente bien, lo llevo al centro y quiero que observen que en esta sección yo casi no voy a cortar absolutamente nada. Me voy a los laterales y vean que no estoy cortando, si acaso solamente de los lados. Al centro me quedó el cabello parejo. Es por eso que les digo que esta técnica es muy fácil de realizar y queda el corte V bien marcado. Observen que solamente en los laterales estoy cortando. Ahora peino todo el cabello hacia el frente. Es importante que el cabello esté bien mojado, que ustedes le apliquen una mascarilla para que el cabello esté bien hidratado. Peino hacia el frente y no estoy cortando prácticamente nada. Me voy al lateral, coloco mis dedos de manera inclinada y corto solamente lo que sobra. Aquí ya estoy cortando muchísimo menos cabello al final. En el siguiente lado hago el mismo procedimiento. Quiero que vean lo parejo que se ve el corte. Una vez cortado voy a tomar secciones delgadas, voy a iniciar con el centro, quiero que vean cómo está la sección y lo voy a elevar a 90 grados y voy a buscar de mi guía más corta y ver si sale alguna esquinita del cabello. Quiero que observen que es lo único que sobra. Sigo sacando secciones de la misma manera. Las llevo al centro y verifico que no me sobren puntas. Así es que si ustedes quieren realizarse este corte, yo les recomiendo que utilicen esta técnica porque va a ser muy sencilla y se lo pueden realizar hasta ustedes solas o con la ayuda de alguna otra persona.
Me voy al siguiente lateral y hago el mismo procedimiento, jalo a 90 grados, lo llevo al centro y corto los pequeños cabellos que sobran. Voy a moldear un poquito el cabello, vean, con mis propias manos, y voy a mover un poquito el cabello con mis manos y vean cómo se ve. Peinamos todo el cabello de manera normal y volvemos a hacer la sección en el lateral de oreja a oreja y jalo el cabello hacia el centro del rostro y verifico que no sobren puntas. Este procedimiento lo estoy haciendo para que ustedes vean que este corte queda muy preciso. Si observan, son mínimas las puntas que sobran. Ustedes van a hacer la sección de mitad de frente hasta mitad de nuca y van a jalar todo el cabello hacia el frente y van a colocar sus dedos de manera inclinada y van a buscar si sobran puntas. Son mínimas las puntas que sobran. En el siguiente lateral van a hacer el mismo procedimiento anterior. Una vez revisados los laterales, vamos a cortar el fleco, vamos a realizar una sección en V invertida. Voy a tomar todo el cabello y lo voy a llevar al frente y quiero que vuelvan a revisar que queda prácticamente parejo el cabello. Este corte a Marieli se le va a acomodar tanto lacio como ondulado, muy bonito. Ahora voy a dividir la cabeza a la mitad, mitad de frente hasta la nuca, y voy a jalar todo el cabello hacia el frente y voy a texturizar las puntas como de unos 4 centímetros. Vamos a quitar peso con la punta de la tijera de esta manera que ustedes lo están viendo. ¿Con qué finalidad hago esto? Lo hago para que el cabello se acomode de mejor manera y cuando Marieli se lo alacie se le vea como degrafilado del frente. Quiero que lo vean cómo se va a ver el cabello en húmedo. Ahí está perfectamente bien marcada la V. El cabello se acomoda muy bien, así es que ella lo va a poder llevar tanto ondulado como lacio y de las dos maneras le va a lucir muy bonito. Así es que no van a tener pretexto para decir que no saben cómo cortarse el corte V. Ahora vamos a finalizar este corte y vamos a aplicar liso hidratado. Este tratamiento que nos va a ayudar para hacerle un lacio perfecto a Marieli. Nos elimina el frizz, queda el lacio muy bonito y muy brillante. Aquí ya estamos viendo el corte finalizado. Como pueden ustedes observar, es un corte que pueden mantener el largo y además luce muy bonito porque lo puedes peinar tanto con el ferro como lacio, como tú gustes, y siempre te va a dar ese look de una cabellera abundante. Gracias familia por acompañarme en este tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, así que los espero. Nos vemos en el próximo video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.